Hola, vamos hoy a revisar el ítem del rostro, de la cara y las líneas de expresión. Suele ser esto uno de los puntos que más le interesa a la gente analizar. Quiero recordarles que todos esos estudios de medicina ayurveda son el resultado de las revisiones con muchos profesores en muchos momentos de la vida, tanto en India como en Estados Unidos, y también de textos que se han profundizado. Pero especialmente en el tema de las líneas de expresión es un texto del Dr. Vasant Lang de la semiología ayurvédica que me parece supremamente interesante que todos pudieran leerlo porque es muy completo cuando ya quiere uno profundizar en la semiología propia del diagnóstico clínico. Vamos a empezar entonces con la cara. La cara y el rostro dicen mucho y es importante entender que estas líneas de expresión que se van formando a lo largo de la vida son el resultado de muchas situaciones también orgánicas y que si bien pareciera muy sencillo hoy en día darle una interpretación, estas interpretaciones vienen desde la Ayurveda hace muchísimos años atrás. Algunos autores hablan de 6.000 años, otros hablan de 4.000 años antes de Cristo, o sea, son muchos años. Y es importante entender que ese conocimiento todavía sigue siendo de gran valor para aplicar. A nivel de la cara, a nivel del rostro, Vata, como es él, que tiende a los extremos, que puede ser grande o pequeño, pero normalmente su cara es menuda, es pequeña, su rostro es menudo y tiende a arrugarse un poco porque su piel es seca. Entonces es como lo general que vamos a ver en ese rostro. Pitta, en contrario, es una cara un poco más delicada con un perfil más agudo. Y el Kapha tiene un rostro grande, es un rostro amplio que puede ser agradable con un perfil suave, pero es grande, que puede ser ovalado, que puede ser más cuadrado que las demás constituciones. Y hablando de las líneas de expresión, vamos a dedicarnos de aquí en adelante a mirar solamente la imagen para que podamos entenderlo más. Entonces aquí vemos en este rostro, estamos mirando todas las posibles líneas de expresión que queremos trabajar. Lo primero es a nivel del lóbulo frontal, que cuando es amplio, cuando es prominente, nos habla de una persona que es un pensador, un filósofo, una persona que analiza mucho. Y estas líneas horizontales que se suelen presentar sobre la frente nos hablan de una persona que puede ser ansiosa, que puede estar preocupada, que es como una emoción predominante en él. Vamos ahora con este surco que se encuentra en la base de la nariz, este surco horizontal que ustedes ven allí, que puede corresponder a problemas reproductivos a futuro a nivel de la próstata o del cervix. Entonces, cuando nosotros vemos esta línea en el paciente, solemos empezar a vigilar la función de estos órganos para estar evaluándolo, por ejemplo, un PSA en el paciente masculino para poder estar revisando la salud de su próstata y lógicamente las preguntas de rigor durante la consulta. Este hundimiento que ustedes ven ahí al lado temporal de la cabeza, ese hundimiento de los músculos temporales, nos hablan de una historia de hipertrofia prostática benigna que tenemos que evaluar en nuestro paciente. Estos vasitos que empiezan a verse prominentes en la región temporofrontal nos hablan de una tendencia igualmente a sufrir de hipertrofia prostática benigna. Este surco que suele marcarse en el ángulo externo del ojo, que se hace prominente sobre todo ya en los años mayores, es un surco profundo y largo que nos está hablando de que los órganos reproductivos ya se están haciendo débiles. Estos vasitos que vemos nosotros que se pueden formar en el ala de la nariz o en la parte lateral de la nariz nos pueden indicar esos vasitos prominentes que el paciente o puede tener un cuadro de hipertensión o que es un paciente en alcoholismo. Entonces hay que mirar de acuerdo a la historia clínica del paciente y revisarlo muy bien. Estos vasitos prominentes que se hacen a nivel de los pómulos nos pueden hablar de una próstata aumentada de tamaño de una paciente con endometritis o endometriosis. Entonces vale la pena revisarlo muy bien.
Este surco que se forma, el surco nasogeniano, nos habla de mala absorción a nivel del colon ascendente. Entonces, por eso cuando las pacientes me preguntan, doctor, ¿esa línea de expresión se va a ir? Les digo yo, suele suceder que cuando mejoramos la capacidad absortiva del paciente, mejoramos la salud intestinal, especialmente el colon, empezamos a ver que esa línea empieza a desvanecerse. Miramos esta línea que se forma debajo del labio en el surco, y esta nos habla que ya desde la parte forense también lo reconocemos, y es la tristeza antigua o crónica con un conflicto no resuelto, que es la que nos lleva a tener unos labios más bien con una curvatura hacia abajo. En el mentón, oh sorpresa, esta línea en el mentón nos puede indicar una próstata débil con un problema genético. Entonces lo que solía ser algo llamativo para muchas mujeres nos indica un problema que deberíamos conocer. Esa es mucho más sencilla hoy entenderla, porque pues ya nosotros como médicos la diagnosticamos de entrada, y es que cuando vemos un paciente que tiene ese impulso al tragar la saliva a nivel del cuello, siempre pensamos en tiroides. Antes, pues vuelvo y digo, este es un contexto muy antiguo que ya nos hablaba de que teníamos que revisar la tiroides porque podía estar aumentada de tamaño. Este surco que suele formarse arriba del esternón cuando hay un hundimiento profundo, entonces nos dice, suele verse en los pacientes que no recibieron lactancia materna, y en el Ayurveda pues estas son situaciones que hay que tener en cuenta porque nos pueden indicar a futuro situaciones de comportamiento o a nivel de la parte inmune a revisar. Las venas medianamente prominentes a nivel de la frente nos pueden hablar de una posible historia de apoplejía. Recuerden que todo esto son situaciones no al 100%, sino cosas que nosotros al verlas debemos descartar o buscar en nuestro paciente, sospecharlas, que es lo más importante. Esta línea que nos va a indicar el acortamiento de las cejas, esa pérdida de la porción externa de la ceja, que nos habla de trastornos a nivel del páncreas que tenemos que revisar, que es un paciente que puede estar haciendo hipoglicemias, que puede estar estar en el cuadro de diabetes, que recuerden que son muchos estadios antes de llegar a la hiperglicemia, o un paciente bastante ansioso. Esta depresión en el surco superior del párpado nos puede indicar esa discontinuidad en esa línea, alteraciones de las trompas de falopio, el riesgo de un embarazo ectópico o ovulaciones dolorosas. A nivel de las orejitas, entonces las orejas grandes nos hablan de longevidad y bueno, una persona buena para escuchar. Eso ya lo hemos escuchado de muchos análisis clínicos, pero es importante saber que la Ayurveda lo decía con tanta antelación. Estos surcos que se forman al lado de las alas nasales, que nos están indicando en este caso que el paciente puede tener alergias, una energía del pulmón bastante disminuida o una congestión respiratoria, pero normalmente son problemas de alergia o pulmonares crónicos. Este surco que se suele formar a nivel de las mejillas, órganos reproductivos que pueden ser débiles con una libido disminuida. El surco que se forma en la parte superior del labio, que llamamos nosotros un filtrum prominente, nos habla de una libido baja. Y esta línea que se forma en la parte inferior del labio nos puede hacer sospechar de paciente con diverticulosis. Ver prominente este músculo, el esternocleidomastoideo, nos hace pensar que el paciente tiene agotamiento pulmonar y debemos sospechar de un enfisema. A nivel de la frente, entonces tenemos estos tres surcos que se hacen sobre la base de la nariz, y tenemos el del lado derecho que suele indicarnos que debemos buscar situaciones en hígado en este paciente. En el de la mitad es un paciente que tiende a ser escéptico, entonces es importante porque cuando la vemos nosotros de entrada sabemos que este paciente hay que hablarle con realidades muy objetivas para que pueda entender lo que queremos trabajar con él en consulta. Y la del lado izquierdo que nos habla más
de una persona que tiende a ser obsesiva y que el compromiso del órgano suele ser más el vaso. La línea media a nivel de la nariz, tenemos que pensar en un paciente que puede tener problemas de hemorroides. Cuando vemos ese surco en el párpado inferior, que hay edema que se forma especialmente en las horas de la mañana, tenemos que hacer revisión de riñones, y ese surquito que se pronuncia muy pegadito al borde inferior del párpado, tenemos que pensar en un paciente que tiene un agotamiento adrenal y debemos, dentro de las cosas, evaluar su consumo de cafeína. Ese surco que se hace o línea que se hace sobre el labio superior, pensar en una tristeza actual o un conflicto no resuelto, ese surquito, esa línea que se marca no en código de barras, sino de manera horizontal sobre el labio superior. Y cuando tenemos el mentón prominente, debemos pensar en libido baja o conflictos a nivel de la parte sexual. Entonces, vámonos ahora con los ojitos. A nivel de las escleras, ¿qué podemos decir? Cuando tenemos el paciente pues, con lesiones a nivel del ángulo interno, con líneas rojizas que suelen ser como telarañas, ya pues nosotros sabemos que eso es un pterigio, pero vuelvo y digo, en el contexto de la antigüedad esto era algo muy interesante. Y a nivel de las escleras podemos mirar que cuando tenemos escleritis debemos sospechar de una artritis reumatoidea. Las escleras amarillas de ictericia, problemas a nivel hepático, las escleras sucias o embarradas que nos tienen que hacer sospechar de que hay un problema con la glicemia de ese paciente. Los muchos pelitos en las orejas nos pueden hacer sospechar de una historia de ataque cardíaco. Ese surco que rompe el lóbulo de la orejita, esos surcos nos pueden hablar de traumas que se hayan producido ahí o una enfermedad grave que el paciente puede estar sufriendo. Y el lóbulo de la orejita, cuando se hace prominente, entonces podemos sospechar que el paciente puede tener un colesterol alto. Herramientas para el diagnóstico de nuestra constitución, y ya empezamos a darle una parte clínico también con las líneas de expresión del rostro, que si bien, vuelvo y digo, al contexto de hoy suelen ser no de tanto valor como lo era antes, pero igual todavía sigue siendo algo que nos puede orientar en el momento del análisis clínico de nuestro paciente. Gracias.